Bienvenido a todos los asistentes. Hoy nos reunimos para tratar de un tema bien importante para la salud materna, un tema que siempre ha sido bastante atractivo para la mayoría de los que practicamos obstetricia, porque convoca desde el diagnóstico básico en el nivel 1 cuando un médico pide una ecografía hasta intervenciones altamente complejas pues en clínicas especializadas. Es un tema que además convoca a una gran cantidad de especialistas, especialidades, desde la obstetricia hasta la radiología intervencionista. Hoy vamos a contar con la participación del doctor Juan Pablo Benavides. El doctor Benavides es especialista en medicina materno-fetal y trabaja hace varios años profundizando en el tema de acretismo placentario y otras anormalidades de la placentación dentro de la clínica de acretismo placentario que tenemos en la Fundación Valle del Lili. Por lo extenso del tema vamos a dividirlo en dos módulos, podríamos decirlo así. El día de hoy es el primer módulo a cargo del doctor Benavides y este módulo es el módulo de diagnóstico. Y dentro de 8 días vamos a tratar el tema de manejo. Para cambiar un poquito el esquema tradicional de este tipo de revisiones académicas sobre acretismo, hemos tratado de enfocarnos hacia los problemas de la vida real, hacia los problemas del diagnóstico, mostrando un poquito la experiencia que como grupo en la Fundación Valle del Lili hemos adquirido durante los últimos años. Al final vamos a tener una sesión de preguntas, entonces les pido a los participantes, a medida que vayan teniendo preguntas, las depositen en el chat. Yo voy a estar muy pendiente del chat. Al final trataremos de responderlas todas y las que no alcancemos a contestar, trataremos de responderlas por el correo electrónico. También les cuento que a los participantes que se inscribieron les va a llegar por correo electrónico el certificado de asistencia. Entonces, bienvenidos a esta conferencia sobre acretismo placentario, el primer módulo que es diagnóstico. Los dejo con el doctor Juan Pablo Benavides. Aló. Ok, ¿me escuchan? Sí, Juan Pablo. Sí, listo, bueno. Primero que todo, pues agradecer la invitación para poder compartir con ustedes este espacio. Realmente, pues para mí es muy grato poder acompañarlos en esta sesión, donde vamos a enfocar esta patología de alto impacto, de alta carga de morbimortalidad materno-fetal. Realmente es un tema muy interesante que cada día coge más auge y realmente es muy importante que analicemos ciertos aspectos para mejorar los resultados en nuestras madres y en nuestros recién nacidos. Como lo dijo el doctor Nieto, realmente vamos a tratar 2 módulos. El primer módulo, que es el que me corresponde, vamos a hablar del diagnóstico de acretismo placentario y básicamente el segundo módulo hablaremos dentro de una semana acerca del manejo por parte del grupo interdisciplinario de la clínica. El objetivo principal de la charla básicamente radica en la utilización del diagnóstico prenatal, de la ecografía y de la resonancia como 2 herramientas que se pueden integrar de forma activa para la realización de un protocolo de manejo y así conseguir unos mejores resultados en relación a la morbimortalidad materna principalmente y a la morbilidad fetal. Para esto, la charla estará diseñada en estos 4 puntos. Hablaremos de la importancia del diagnóstico antenatal, pasaremos revisando definiciones y mecanismos fisiopatológicos
comportamiento epidemiológico, factores de riesgo, morbimortalidad materno y fetal, impacto del diagnóstico antenatal. Posteriormente evaluaremos cuál es la precisión que tenemos al evaluar estas pacientes en el primer y en el segundo trimestre mediante la utilización de signos ecográficos y la verdadera utilidad o rendimiento de la resonancia magnética y en qué escenarios lo usaremos. Posteriormente, con esto haremos una objetivización de conceptos, diseñaremos e implementaremos una lista de chequeo para en el último punto tratar hacer una planeación de una propuesta quirúrgica por medio de una esquematización de los hallazgos encontrados y la realización de una junta prequirúrgica. Para empezar, quise traer dos casos clínicos que pasaron o que nos sucedieron acá en la Fundación Valle del Lili. Son casos que nos hacen ver lo difícil y lo real que traduce esta patología a la hora de tomar una decisión. Este primer caso es un caso muy florido, es una paciente de 30 años que tiene un antecedente de 2 cesáreas previas y una gestación de 30 semanas, quien ingresa a la clínica con una sospecha de acretismo placentario, donde podemos ver esta imagen en la cual vemos una placenta voluminosa que ocupa el segmento inferior del útero, produce irregularidad en su textura, observamos lagunas placentarias y observamos un reemplazo del cuello uterino por este tejido placentario irregular y de una manera muy llamativa. Aquí vemos una evaluación con el Doppler color, donde vemos un aumento en el patrón de vascularización subplacentaria y un aumento en la vascularización de la interfase vesicouterina. Evaluamos la velocidad de esas lagunas placentarias, donde podemos ver que esas velocidades nos alcanzan más de 10 centímetros sobre segundo y eso se traduce como un hallazgo sugestivo de esta condición. Aquí vamos a ver un video. Aquí vemos cómo esta placenta presenta abundantes lagos placentarios, una irregularidad muy marcada, una heterogenicidad muy llamativa. Realmente es un hallazgo muy sugestivo en el cual quizás no tengamos algún problema en hacer este diagnóstico. Posteriormente, lo que hacemos ya con este diagnóstico es realizar una evaluación prequirúrgica, una junta, y realizamos el manejo pertinente con estos hallazgos dentro de la cirugía. Posteriormente analizaremos puntualmente este caso. El segundo caso es un caso un poquito más llamativo, es un caso que sucede también aquí en la clínica, un caso que nos llaman como una solicitud de interconsulta para la evaluación por ecografía de una paciente en un viernes por la tarde, donde ya estamos casi terminando una jornada de trabajo, pero hay que hacer una evaluación integral de esta paciente. Es una paciente que remiten, que no conocemos en la institución, con un embarazo de 36 semanas con una sospecha de acretismo placentario. Lo que encontramos fueron estos hallazgos. Este es un video de esta paciente donde encontramos una placenta voluminosa que ocupaba también el segmento inferior del útero, con múltiples irregularidades y lagunas, pero sí nos era llamativo la identificación de este espacio, de este espacio hipoecoico retroplacentario conservado y de un grosor del miometrio adecuado. Esta es la evaluación con el Doppler color, donde podemos ver que esas lagunas se alimentan de vasos que provienen de la circulación decidual y miometrial. Con estos hallazgos, lo que hacemos es una evaluación integral, hacemos una medición de la velocidad de esos lagos y culminamos dando una posibilidad diagnóstica para nosotros, a pesar de tener unos signos que son sugestivos de acretismo. Por este hallazgo de la interfase, por el grosor miometrial, lo catalogamos como una baja probabilidad de acretismo. La paciente sale de la institución y se realiza de forma extrainstitucional una resonancia magnética nuclear, la cual nos reporta este resultado
donde se reporta una sospecha de compromiso a nivel de la serosa del útero y con una sospecha de invasión hasta la pared abdominal. La paciente reingresa a nuestra institución, nosotros activamos una reunión o un protocolo de manejo y estos son los hallazgos. Miren que tenemos una cesárea completamente normal, este es un segmento uterino que valora vasos que son de carácter normales, no se observa infiltración placentaria. Aquí tenemos la placenta como sale pues del útero sin ningún problema y vemos pues que tenemos un segmento grueso y terminamos haciendo una cesárea sin un mayor gasto de recursos con los resultados óptimos para esta paciente. Estos dos casos pues los quería traer porque vemos la diversidad de escenarios a los cuales pues nos enfocamos y realmente es muy importante pues tratar de hacer una evaluación de diagnóstico prenatal acuciosa utilizando pues las herramientas necesarias para lograr un mejor hallazgo. Pasando entonces a la revisión de la charla, vamos a arrancar entonces con una revisión puntual, un poquito rápida de este primer punto que corresponde a la importancia del diagnóstico antenatal. La definición de placenta ácreta viene ya desde hace algunos años. En los años 30, el grupo del doctor Irving, en 1937, evaluaban pacientes que llegaban a la sala de partos y en estas pacientes se encontraban con una dificultad para la extracción de la placenta, se generaba una adhesión de la placenta a la pared uterina y estas piezas patológicas eran analizadas donde se encontraban defectos residuales que hacían sospechar en ese tiempo una invasión anormal del trofoblasto sobre el útero. Posteriormente, en 1966, lo que encontramos es ya una primera clasificación dependiendo del grado de invasión. Encontramos pues lo que conocemos como una placenta creta, una placenta increta y una placenta percreta, dependiendo si se adhieren las vellosidades trofoblásticas al miometrio o si invaden el miometrio o si lo invaden y alcanzan la serosa, con estos porcentajes que representan un 75%, un 18% y un 7%. A pesar de esto, las diversas publicaciones que se encuentran en la literatura han generado dificultades a la hora de estandarizar los conceptos y es por eso que en el momento de realizar estudios que generen unos resultados más confiables son más difíciles de obtener. Es por tanto que en los últimos años grupos de expertos han tratado de integrar todo el espectro o el diagnóstico del acretismo en algo que hoy conocemos como el espectro de acretismo placentario y es así pues como debería llamarse desde ahora en adelante. Esta es una gráfica donde vemos pues aquí la invasión, esta es la placenta cuando las vellosidades o el trofoblasto alcanza la pared del miometrio. Aquí encontramos cómo esa placenta invade la pared miometrial hasta un grado variable de invasión y en esta parte encontramos una invasión del trofoblasto que alcanza hasta la serosa y puede sobrepasarla configurando el concepto o los grados que mencionamos anteriormente. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué tenemos? Realmente el estroma endometrial es un tejido receptivo que realmente lo que hace es favorecer la implantación de un blastocisto y esto lo hace por medio de una conversión de estas células estromales dentro del endometrio y favoreciendo la invasión del trofoblasto, especialmente del trofoblasto extravelloso a la porción intersticial del estroma o de la decidua y también con un componente endovascular que lo que va a hacer principalmente son los cambios vasculares que conocemos dentro del proceso de invasión del trofoblasto. Y en estos casos lo que sucede es como en cualquier patología de placentación normal, es una supresión y una modificación de la estructura de las arterias favoreciendo una mayor capacitancia que mejore la receptividad y favorezca la implantación y el desarrollo del embarazo. Por el contrario, cuando tenemos una placenta invasiva o anormalmente invasiva o que invade la pared uterina, llámese decidua, miometrio o serosa, lo que encontramos
en general es una desidualización deficiente y una remodelación vascular anormal. Y lo que encontramos es una alteración desorganizada donde el estroma no se desidualiza de una forma correcta y los vasos sanguíneos se vuelven tortuosos y de alto flujo por no presentar los cambios vasculares que mencionamos previamente. Desde el punto de vista del comportamiento epidemiológico, pues realmente, como lo hemos mencionado, se trata de una condición que ha aumentado dramáticamente en los últimos 30 a 40 años, con una prevalencia que se ha incrementado desde 1 en 2.500 embarazos en los años 70-80 a 1 en 533 embarazos en los años 2000 en adelante, y prevalencias que alcanzan hasta 1 en 272 en el año 2016, con una prevalencia que va aproximadamente de un 0.08% hasta un 0.3% en nuestros tiempos. Esto principalmente se debe a un incremento desmesurado en la tasa de cesáreas, como lo vemos aquí en esta tabla, que es un reporte de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos que entre los años 2006 y 2014 la tasa o el incremento del porcentaje de cesáreas es dramático. Por ejemplo, Colombia encontramos hacia el año 2006 un porcentaje de un 25%, alcanzando una tasa hasta del 43% en este tiempo. Es por eso que es muy importante evaluar cómo podríamos tamizar o cómo podríamos detectar estas pacientes que presentan esta patología, y principalmente debemos partir desde los factores de riesgo. Consideramos que el 95% de las pacientes que presentan esta condición tienen una asociación entre el número de cesáreas y la presencia sí o no de placenta previa. Este es un estudio quizás referente a través de los tiempos, publicado por el grupo de Utah del Dr. Robert Silver, en el cual se toman más de 30.000 mujeres embarazadas y se analiza la morbimortalidad o la morbilidad de las pacientes dependiendo del número de cesáreas que se realizan. Encontramos pues que a medida que aumenta el número de cesáreas, el porcentaje en la probabilidad de acretismo se incrementa desde un 0.2% en la primera cesárea hasta más de un 6.7% después de la sexta, con ORs que son significativos y van en aumento desde 1.3 hasta 30 veces el riesgo. Además, si a este hallazgo le sumamos la presencia de placenta previa, pues nos damos cuenta que tener la asociación entre una cesárea previa y tener una placenta previa nos incrementa dramáticamente el riesgo, que con porcentajes que van desde el 3% cuando tenemos el antecedente de una cesárea previa, aumentando al 11%, al 40%, al 61% y al 67% dependiendo del número de cesáreas. Y además de esto, tenemos otros factores que son relevantes, como son la edad materna mayor de 35 años, los tratamientos o terapia de reproducción asistida, las cirugías menores, que cada vez también se relacionan más con alteraciones deciduales, como son la histeroscopia, las dilataciones y curetaje, con ORs que son significantes en cuanto al riesgo. Entonces, pues que basado en esto, en los factores de riesgo, en el comportamiento de las pacientes desde el punto de vista epidemiológico, pues lo más importante es buscar un impacto en la morbimortalidad fetal. Miren esto, realmente las publicaciones muestran que entre un tercio a la mitad de las pacientes que tienen acretismo no son detectadas de forma prenatalmente, y lo que uno se encuentra son pacientes que uno atiende el parto sin saber o conocer las condiciones de esta paciente, y encontramos unas placentas que son fuertemente adheridas a la pared. Intentamos hacer una remoción o buscar un plano de clivaje, no lográndole, y generamos la principal complicación, que es la hemorragia severa, con todas las complicaciones subsecuentes, como son pues la coagulación vascular, vascular diseminada, falla renal, complicaciones quirúrgicas y requerimiento transfusional.
Asimismo, lo vemos en este mismo artículo del Dr. Silver, pues vemos que el tener una placenta ácreta se asocia con un incremento muy marcado en las comorbilidades, como la cistostomía en un 15%, el ingreso de estas pacientes a una unidad de cuidado intensivo en el 26%, injuria pulmonar, necesidad de ventilación mecánica, etc. Y es por eso que el esfuerzo se centra a intentar determinar medidas que nos puedan favorecer a reducir estas comorbilidades. Este es un estudio publicado por nuestro grupo, donde lo que tratamos de evaluar son los resultados en cuanto a la morbilidad materna antes y después de la conformación de un grupo multidisciplinario. Lo que hicimos fue hacer una recolección de 62 pacientes que se ingresaron entre diciembre del 2011 y diciembre del 2017, y hacemos un punto de corte en el tiempo que corresponde a abril del 2016, donde introdujimos el protocolo, o introdujimos un grupo multidisciplinario conformado por diferentes especialidades y mejorando las herramientas para cambiar o intentar incidir en este pronóstico. Se dividieron las pacientes en un grupo A, que era el grupo que teníamos antes de la introducción del grupo multidisciplinario, un grupo B que se clasifica con aquellas pacientes que van después de la conformación de este grupo, y un grupo C que son las pacientes que ingresaban sin diagnóstico y tenían que ser operadas de urgencia. ¿Qué resultados tuvimos en este estudio? Bueno, aquí vamos a mencionar, digamos, algunos puntos que se usaban antes y el después de la introducción de este grupo. Entonces, antes del 2016 teníamos un manejo estandarizado de valoración por medicina materno-fetal y radiología. Teníamos cirugía, el tipo de anestesia que se prefería es la anestesia general. Se usaban catéteres rígidos, catéteres blandos, perdón, para los ureteres. Se insertaban valores por fluoroscopia a las arterias ilíacas y se prefería la histerotomía fúndica para extracción fetal. Después de la conformación de este grupo, lo que hacemos es una evaluación o una planeación prequirúrgica. La decisión de una anestesia general es un poco reevaluada. Se cambian estos catéteres por catéteres rígidos para el manejo de los ureteres. Se introduce el uso del balón del REBOA, que es el balón de oclusión aórtica. Existe un mayor entrenamiento por el grupo de ginecólogos en cuanto a cirugía de acretismo, y pues se toman decisiones de manejo agresivo, ya sea con histerectomía o manejo reconstructivo con resección de segmentos y la reconstrucción del útero. Además, se introduce pues lo que conocemos como las listas de chequeo. Después de hacer esta evaluación, estos son los resultados. Lo que obtuvimos fueron menor tiempo quirúrgico, mayor preservación uterina, menor pérdida sanguínea estimada, menor porcentaje de transfusión de glóbulos rojos y menor días de estancia hospitalaria. A su vez, realizamos o presentamos esta segunda publicación que también se enfoca a la evaluación o la necesidad de productos de la coagulación, dependiendo de si se usaban antes o después de la conformación de este grupo, y realmente lo que mostró es más o menos la misma tendencia a que tenemos después de la introducción del balón de oclusión aórtica, especialmente menor pérdida hemática con una menor necesidad de transfusión de productos de la coagulación. Como conclusión de esta parte de la charla, podemos decir que las pacientes que no tienen un diagnóstico previo a la realización de un manejo agresivo o de un manejo quirúrgico tienen peores desenlaces en cuanto a la morbimortalidad materna. Pasamos pues entonces a un segundo punto, donde vamos a evaluar y tratar de aclarar un poco sobre la precisión o la exactitud que tienen los signos ecográficos en el primer y segundo trimestre y la utilidad de la resonancia magnética. En este punto hay que mencionar que la aproximación diagnóstica de la ecografía tiene algunos factores que interfieren en este resultado. Se necesita de experticia y de ver cada vez más pacientes para tener una mejor claridad en la evaluación de estos signos. Necesitamos equipos de alta resolución,
y también obviamente existen limitantes de cada paciente que dificultan esos diagnósticos, como son pues las cirugías previas, la edad gestacional y un índice de masa corporal elevado. A su vez, la conformación o el diseño metodológico de los estudios en relación a la evaluación de la agudeza o de la exactitud en el diagnóstico mediante la evaluación de estos signos realmente es limitada, porque los estudios son retrospectivos, porque hay falta de estandarización en las definiciones y los conceptos, y porque realmente los signos ecográficos tienen una gran limitante, y es que son observador dependientes y son altamente subjetivos. Sin embargo, lo que tenemos es una serie de elementos que tenemos que analizar de forma detenida para tratar de aproximar y hacer un diagnóstico temprano y encaminar así nuestra paciente a un manejo más adecuado. En cuanto a los signos del primer trimestre, la literatura básicamente lo que reporta son estos 4 hallazgos. Es la implantación de un saco gestacional en la zona inferior del segmento, la pérdida de una línea o una zona hipoecoica retroplacentaria, el grosor miometrial y la vascularización subplacentaria. De todos estos signos, quizás el más relevante será, sin duda, la ubicación de un saco gestacional en la región inferior del segmento asociado a una cicatriz previa. Para esto quisimos traer este estudio. Es un metaanálisis y una revisión sistemática publicada en el año 2018, donde se evalúan 17 estudios para determinar cuáles son los signos y con qué frecuencia se presentaban en el primer trimestre. Lo que encontramos es que al menos en el 91% de los casos encontrábamos un signo, y de que todos los signos evaluados, la implantación baja del saco es la que tuvo más proporción en el hallazgo de estas pacientes que posteriormente iban a desarrollar la enfermedad, con un 82%. Es por eso, y teniendo en cuenta que al analizar este factor de riesgo de las pacientes con un saco gestacional bajo y con una cicatriz previa, tenemos que darle mucha importancia realmente a este parámetro. Esta es una publicación pequeña de nuestro grupo también, donde se analiza cuál es el resultado de hacer un manejo temprano o cuál es el resultado de hacer un manejo tardío en el primer trimestre. Son 12 casos donde vemos que estos primeros 7 casos que se diagnosticaron de forma temprana entre la semana 5 y semana 7, y a quien se le realizó un manejo médico, pues no presentaron complicaciones y no requirieron transfusión de hemoderivados. Por el contrario, cuando las pacientes continuaban con su embarazo, eran diagnosticadas hacia la parte final del primer trimestre. Estas pacientes continuaban con su embarazo y posteriormente nos enfrentábamos a sangrados masivos y a necesidad de transfusión de hemoderivados. Es por eso entonces que uno tendría que ser muy acuciosos en la evaluación de los embarazos, como lo mencionamos, en el primer trimestre con factores de riesgo. Pero uno también se hace la pregunta, y es que todos los sacos de implantación baja realmente son acretismo, y para esto pues hay diferentes publicaciones donde evalúan diferentes signos que se relacionan con el margen de invasión y con los resultados en el tercer trimestre. Quizás uno de los más estudiados es el crossover sign. Este es un signo que se estudió o que se estudia desde hace algunos años, y lo que pretende básicamente es evaluar la localización del saco gestacional. Para esto se traza una línea en un corte sagital medio longitudinal desde el orificio cervical interno hasta el fondo del útero, y lo que hacemos es clasificar la ubicación o localizar el saco si está por encima de la línea, implantado sobre el nicho de la cicatriz previa o sobre el miometrio residual de esta zona, o si por el contrario está hacia la mitad o un poco más hacia atrás. En este sentido, la mayoría de los resultados de estos estudios que nos muestran que las pacientes que se implantan o que tienen una implantación con el signo crossover sign 1 presentan desenlaces adversos más frecuentes, como lo vemos en esta tabla. Estas pacientes, a la hora de comparar cuando tenían un saco implantado
completamente sobre el nicho y sobre la cicatriz, tenían pues una probabilidad de complicaciones y morbilidad compuesta más frecuente, pérdida sanguínea, transfusiones de glóbulos rojos, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, estancia hospitalaria, versus las pacientes que no tenían el saco implantado de una forma profunda o en esta zona sobre la cicatriz o sobre una cesárea dehiscente. Por lo tanto, el mensaje de esta primera parte es que las pacientes que diagnosticas un saco gestacional bajo deberían ser remitidas a un centro con mayor experticia para hacerles un seguimiento y una evaluación en el tiempo y determinar realmente qué pacientes podrían tener más o menos complicaciones. Cuando evaluamos los signos en el segundo trimestre, pues nos enfrentamos con una gran diversidad también de resultados. Es por eso que lo que queremos hacer en esta parte es mostrar una serie de hallazgos que vamos a evaluar y que se consideran signos del segundo trimestre, que es el periodo de tiempo quizás donde más nos enfrentamos con esta patología. Este es un video de una placenta normal, estos son hallazgos normales. Aquí vemos una placenta homogénea con una línea hipoecoica que se diferencia claramente del miometrio y con un miometrio que tiene un grosor normal. Este es un patrón de vascularización normal en una placenta normal, donde vemos vasos que discurren de forma paralela sobre la pared uterina y vasos que desde la cara fetal van invadiendo a través del parénquima placentario hacia la región decidual. Este video que les traigo acá es para que evaluemos la presencia normal que también se presentan en pacientes normales de lagos o lagunas placentarias. Esto quizás es una de las causas más frecuentes de remisión para nuestros centros y son las pacientes con sospecha por el hallazgo de estas lagunas. Yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación completa para determinar realmente el riesgo de estas pacientes. Acá vamos a ver otros signos y vamos a encontrar entonces cuáles serían los hallazgos anormales. Realmente, como les menciono, en la literatura hay diferentes formas de clasificar. Quizás la que nosotros escogemos es esta, es una evaluación en escala de grises, una evaluación en parámetros de Doppler color. Estos son los signos que pues yo creo que todos conocemos, que los hemos estado repitiendo: la pérdida de la línea hipoecoica retroplacentaria, un miometrio delgado, menor de 1 milímetro o indetectable, lagunas placentarias anormales, irregulares de alto flujo, interrupción o disrupción de la pared vesical, el abultamiento de la placenta y la presencia de una masa exofítica focal. Y parámetros a la evaluación con el Doppler color, donde vemos signos como son la hipervascularidad del útero, la hipervascularización subplacentaria, los vasos puente y vasos alimentados que alimentan las lagunas placentarias. Este es un video cortico que quiero que detallemos, donde vemos una placenta. Este es el miometrio que se observa grueso, se ve normal, pero aquí vamos viendo cómo va invadiendo el miometrio, cómo va invadiendo el trofoblasto la placenta y va desapareciendo en esta zona ese grosor miometrial. A su vez, tenemos estas lagunas irregulares, las cuales si medimos el flujo de las mismas encontramos velocidades que sobrepasan los 10 o 15 centímetros sobre segundo. Aquí tenemos una pared o una interfase vesicuterina con disrupción de la pared o irregularidad. No vemos esa línea ecogénica que delimita y separa bien la vejiga de la placenta. Acá podemos ver lagunas placentarias sobre el espesor de una placenta previa oclusiva total con alta probabilidad de acretismo. Estos son los famosos breathing vessels, que son vasos que se observan de forma irregular y como atravesando hacia el espacio vesical, que se relacionan con una neovascularización de esta zona de la interfase vesicouterina. Esto se considera pues un abultamiento, que es una protrusión de la placenta hacia el espacio vesical. Aquí vemos otros signos de irregularidad de la placenta. Si lo vemos con el Doppler color, vemos vasos
que generan una hipervascularidad subplacentaria y a su vez también una hipervascularidad del segmento vesicouterino. Con todo esto, realmente es difícil sacar una aproximación en cuanto a la precisión de los signos, y quizás este es un estudio muy referente en la mayoría de estudios que se publica en el año 2013 por el doctor De Antonio y el grupo de Londres, donde se revisan 23 estudios con 3.707 pacientes, encontrando que la ecografía tiene un desempeño bastante bueno a la hora de detectar casos con acretismo, con sensibilidades que van hasta el 90% y especificidades que son altas, que alcanzan un 96%, y a su vez likelihood radio positivo de 11, lo cual es un parámetro bastante bueno. Como vemos, existe una evaluación por separado de cada uno de los signos, pero realmente es muy variable y dependiendo del diseño del estudio o de la población que se seleccione, se encuentran diferentes resultados. Para continuar, vamos a pasar a hablar entonces un poquito de la importancia de la resonancia magnética. Realmente es una herramienta útil, pero que no precisa un mejor rendimiento diagnóstico, que quede claro, diagnóstico en comparación con la ecografía. Y también algo muy importante es que es una herramienta que depende también de su lectura. Tiene que tener una curva de entrenamiento y experticia a la hora de enfrentarse a este tipo de estudios, puesto que pueden generar confusión. Generalmente lo que se saca como una conclusión grande dentro de la mayoría de publicaciones es que la resonancia magnética nuclear juega un papel importante a la hora de evaluar una invasión severa, ya sea una placenta pércreta, con necesidad de evaluar una extensión placentaria a través de los paramétricos. A su vez, en pacientes en quienes tenemos sospecha o no podemos evaluar por dificultades técnicas, por interposición del feto, cuando vamos a evaluar la placenta en la pared posterior, o cuando tenemos cicatrices, o cuando tenemos un índice de masa corporal alto. Realmente, en este sentido, los estudios también son muy similares. Este es un metaanálisis donde lo que se hace es comparar la precisión de la ecografía contra la resonancia magnética, donde encontramos sensibilidades y especificidades bastante equiparables. Aquí vemos en este metaanálisis un 83% de sensibilidad para la ecografía, una especificidad del 95%, y la resonancia con valores de agudeza diagnóstica similares, 82% de sensibilidad y una especificidad del 88%. Como les menciono, realmente la literatura es muy controversial a la hora de escoger cuál método vamos a usar. Es más, digamos que hay grupos que prefieren la resonancia como herramienta primaria a la hora de diseñar una estrategia de manejo. Especialmente, por ejemplo, el doctor Palacios Jaraquemada, que él mismo lee sus resonancias, utiliza esta herramienta como una estrategia principal a la hora de evaluar la invasión y la extensión topográfica de la placenta. Por ejemplo, vemos en este estudio donde evaluamos y comparamos a los dos métodos, obteniendo en cuanto al diagnóstico resultados comparables entre las dos herramientas, como lo mencioné anteriormente, un 91% la ecografía, un 98% la resonancia, con valores que no eran significantes. Sin embargo, a la hora de evaluar el estadio, o sea, la invasión de la placenta y la extensión de la misma hacia los parámetros, encontramos que la resonancia es superior, con valores que también son de significancia estadística. A su vez, existe el otro lado, existen estudios y principalmente este grupo, que es el grupo de Utah y el grupo de Londres, usan como herramienta primaria la ecografía. En este estudio se evalúan 78 pacientes a las cuales se les realizaba o se les realizó el diagnóstico o la sospecha de acretismo mediante el uso de ecografía
con diagnóstico prenatal y posteriormente fueron llevadas a resonancia. Miren, lo que se muestra en este estudio después de la realización de la resonancia, lo que se quería era ver si el hacer la resonancia iba a cambiar el diagnóstico o el tipo de manejo que se realice. Y lo que encontramos fue que en el 28%, en el 36%, la resonancia cambió el diagnóstico, pero en ese 36%, en un 17% lo cambió de forma incorrecta. Por lo tanto, si vamos a integrar lo que se encuentra publicado, realmente tenemos que las dos herramientas tienen limitaciones y tienen cosas a favor que nos ayudan a tomar una mejor decisión. Y es por eso, realmente, teniendo en cuenta que el parámetro más importante es la invasión de la placenta y la extensión topográfica de la misma, es que nos basamos en nuestro grupo en la determinación del riesgo y complicaciones después de enfrentarnos a placentas que se ubican en el segmento anterior de la pelvis. Es por eso que en este estudio diseñado o hecho por el doctor Palacios Jaraquemada en el 2005, lo que se pretende es dividir al útero en dos zonas, una zona S1, una zona S2, que está delimitada por una línea perpendicular a la pared posterior de la vejiga y de la pared uterina, que lo que hace básicamente es separar las zonas de riesgo o de riesgo de compromiso de desenlaces adversos en estas dos zonas. Una zona S1, que es una zona más alta que corresponde al segmento superior del útero, la cual está aportada o irrigada principalmente por la arteria uterina y ramas de la arteria vesical superior, mientras que en la parte baja, esta es una imagen del receso vesicovaginal, encontrando en esta zona que corresponde al S2 una zona de mayor problema, puesto que en esta parte se insertan los ureteres, tenemos una irrigación múltiple dadas por la arteria cervical anterior, la arteria vaginal anterior, la arteria ilíaca interna, la arteria pudenda inferior y la arteria vesical inferior. Todo esto quiere decir que sumado a la placentación en esta zona, si agregamos neovascularización, podríamos interpretar que las pacientes que tienen una ubicación topográfica de la placenta en la zona S2 pudiesen tener mayor tipo de complicaciones. Y así lo vemos en esta tabla, donde podemos evaluar claramente que las pacientes cuya placenta era ubicada topográficamente y al evaluar su invasión en esta zona S2 presentaban mayor tipo de complicaciones como transfusión de hemoderivados, la necesidad de histerectomía, la necesidad o el riesgo de lesión vesical, lesión ureteral y diferentes complicaciones. Es por eso que, teniendo en cuenta lo que estamos analizando hasta ahora, tenemos que ser muy cuidadosos al evaluar la ubicación topográfica de estas pacientes. En este estudio, que también es publicado por nuestro grupo, encontramos el mismo comportamiento, donde vemos que las pacientes cuya placenta se ubicaba en S2 tenían diferencias claramente significativas en cuanto a los riesgos, con pérdidas de volemia mayor cuando esta placenta estaba ubicada en esta zona. Después de esto, y teniendo claro que realmente uno de los puntos más importantes es la invasión de la placenta, pero quizás aún más el compromiso o la localización topográfica, tenemos que diseñar estrategias que nos permitan garantizar o intentar disminuir los riesgos en nuestras pacientes. Y es lo que hacemos al tratar de diseñar herramientas que nos den facilidad para realizar el manejo. Lo que nosotros hacemos en este punto es objetivizamos los conceptos por medio del diseño o la implementación de una lista de chequeo. Y básicamente lo que hacemos es, o utilizamos, es esta lista de chequeo que es diseñada por un grupo de expertos internacional en el año 2016, que utiliza básicamente una serie de parámetros que ya los mencionamos previamente en escala de grises, en escala de Doppler color, la evaluación de los parametros, se les asigna una puntuación y con base en la asignación de la puntuación, en los factores de riesgo, podemos dar una apreciación del diagnóstico
de una alta probabilidad, un riesgo intermedio de acretismo o una baja probabilidad, y de una extensión focal o difusa. Recordemos que las pacientes con acretismo pueden tener acretismos focales o acretismos difusos dependiendo de la magnitud de la invasión. Una vez realizado esta lista de chequeo, procedemos a la realización de una planeación y una propuesta quirúrgica basada en la esquematización de estos hallazgos y la realización de una junta prequirúrgica. ¿En qué consiste? Lo que hacemos es, tomamos nuestra paciente, este es nuestro caso que les presenté al inicio de la charla, donde vemos que se trata de una paciente altamente sugestiva de acretismo. Evaluamos todos los parámetros encontrados en esta ecografía. Posteriormente, hacemos nuestra lista de chequeo, medimos el cuello uterino, clasificamos o categorizamos el riesgo ecográfico por medio de esta lista de chequeo y por medio de la esquematización que veremos a continuación. A su vez, la paciente se le realiza una resonancia magnética. Esta es una resonancia, un corte sagital potenciado en T2, donde observamos un abultamiento en esta zona de la placenta hacia la vejiga, y en este corte un reemplazo o una irregularidad del cuello uterino. Con estos dos hallazgos, con los hallazgos propuestos por la ecografía, con los hallazgos propuestos por la resonancia magnética, diseñamos una especie de muñeco de dibujo que realmente pues nos falta mejorar mucho, pero pues lo estamos intentando, lo estamos haciendo, y es el diseño ecográfico de la localización topográfica de la placenta. Esta es la parte ecográfica del diseño, esta es la parte de la resonancia magnética, y con base en esto lo que hacemos es hacer una realización de una junta y empezamos un procedimiento de un protocolo de acretismo. Esta paciente, como vemos, era una paciente que tenía una alta sospecha de un compromiso muy severo en S2. Sin embargo, la localización de la placenta era algo baja, por lo tanto se tomaron unas conductas particulares que les voy a mencionar. Esta es una incisión, por ejemplo, Fan Steel, situación que realmente es difícil encontrar en estos casos. Generalmente se prefiere una incisión mediana, pero cuando uno tiene una evaluación prequirúrgica y un grupo que analiza los pros, los contra, se puede tomar esta decisión. Aquí vemos pues la invasión de la placenta en la pared del útero, en la pared vesical. Además, nos da ventaja de hacer una extracción en calma de este feto, y aquí vemos a la madre que por supuesto está oculta acá con este recuadro, en un contacto piel a piel con su bebé. El bebé, la madre recibió una anestesia conductiva y el bebé fue visto y recibió un contacto en primera instancia por su madre. Posteriormente, lo que realizamos, procedemos a un procedimiento en relación al protocolo quirúrgico del acretismo. Como ven, preferimos una incisión transversal, no usamos una incisión alta, puesto que conocíamos con certeza y con seguridad la topografía y la localización de la placenta. Este es el catéter por donde se introduce el balón de oclusión aórtica. La cesárea persiste o continúa con su procedimiento indicado en esta paciente. A pesar de tomar todas estas medidas y recomendaciones, fue una paciente muy difícil que sangró aproximadamente más de 6 litros de sangre. Utilizamos el Cell Saver, no requirió transfusión de hemoderivados y se utilizó su misma volemia para recuperarla. Y bueno, este es el resultado de la correlación ecográfica de los hallazgos prenatales con la correlación macro pues en el corte de patología. Para esto, pues nosotros tenemos este grupo, esto es lo que estamos haciendo ahora, estamos empezando, tratamos de cada vez ser más acuciosos, más juiciosos con la parte del diagnóstico prenatal y con la conformación de un grupo integral de especialistas que ponen realmente pues todo el interés en mejorar estos resultados. Aquí está el doctor Ferni, que es cirujano de trauma, está urología, está neonatología, cuidado intensivo y pues el grupo de perinatología. Esto es lo que quería presentarles. Espero que haya sido de su agrado y pues estamos listos para empezar la serie de preguntas. Muchísimas gracias.
Juan Pablo, muchísimas gracias por la exposición. Aquí tenemos bastantes preguntas, las he tratado de organizar para que nos hagas el favor de responderlas. Yo quiero añadir dentro de 8 días, el próximo jueves, vamos a continuar con el tema de acretismo y vamos a entrar a la segunda parte, que es el manejo no es posible sin un diagnóstico apropiado. Entonces, probablemente la parte más importante de todo el acretismo es el diagnóstico, o sea, la identificación temprana y la remisión oportuna a un centro especializado. Entonces, muchas veces en los congresos encontramos que nos hacemos largas discusiones sobre si el balón intraórtico es mejor que los balones ilíacos. Y que realmente no importa qué tratamiento usted le haga, si hace una incisión vertical, horizontal, si lo saca por el fondo del segmento. Lo que importa es que lo haga gente que sabe, que ha tenido experiencia, y eso es imposible si no han tenido un diagnóstico oportuno. Entonces, el diagnóstico es fundamental, es la parte más importante. A lo que vamos a completar en 8 días, en este mismo horario, el próximo jueves, con el manejo protocolizado. Aquí hay una pregunta que me parece interesante y es, Juan Pablo, ¿qué opinas cuando hay resultados contradictorios entre la ecografía y la resonancia? ¿A qué le debemos creer? Bueno, a ver, en este punto, realmente, como lo mencioné a lo largo de la charla, la ecografía tiene unas fortalezas y la resonancia tiene otras fortalezas. O sea, depende mucho de la experticia del operador, depende mucho qué tipo de paciente tengamos. Si es una placenta de fácil acceso, generalmente la ecografía en una placenta ubicada en la parte anterior, donde pueda evaluarse completamente el examen, generalmente es muy confiable y podría tomarse una decisión usando básicamente los signos ecográficos. Sin embargo, pues como mencionamos, existen situaciones que cuestan o dificultan la evaluación ecográfica y estos son las pacientes que tienen un índice de masa corporal alto, las pacientes que tienen cirugías previas, las pacientes que tienen placenta posterior o que el feto nos interfiere con la evaluación. Además, recordemos que a pesar de que la charla estuvo muy enfocada hacia el antecedente de tener una cicatriz, pues tenemos otras situaciones como son los legrados, como son las histeroscopias, las ablaciones de endometrio, situaciones que generan daños residuales en otros puntos que a veces obviamos y de pronto la resonancia en el tema de invasión y de extensión pues es muy útil. Bueno, perfecto. La siguiente pregunta es, ahí lo mencionaste, signos ecográficos. ¿Qué signo ecográfico debo buscar? ¿Hay un signo que le gane a los demás? ¿Cuál es más útil? ¿Qué opinas de las famosas lagunas placentarias? Que muchos nos han dicho que es como el signo a buscar, pero que también lo vemos en embarazos normales, ¿no? Sí, exacto. O sea, digamos que el signo más por el cual más se remite y quizás al que más se refieren las personas que hacen ecografía son las lagunas. Realmente cuando uno busca la mayoría de artículos, especialmente el que mostré cuando referí los signos en segundo trimestre, es la presencia de las lagunas con una sensibilidad mayor. Sin embargo, a pesar de que en las piezas patológicas, cuando uno ya realiza un procedimiento quirúrgico, las lagunas estaban presentes en la mayoría, lo que dices es muy cierto. Muchas pacientes tienen lagunas placentarias o lagos placentarios que las características difieren en algo, aunque no en tanto porcentaje. O sea, son lagunas bastante similares. Quizás algunos hablan del flujo de la laguna. El flujo de la laguna patológica es más alto que el flujo de la laguna no patológica. Pero a lo que voy es a que muchas pacientes con placentas normales, yo creo que en el primer caso que les mostré, la paciente tenía una placenta a la vista muy difícil de evaluar, muy irregular,
muy sugestiva de anormalidad, pero cuando fuimos sumando signos, y en este caso me refiero principalmente al grosor del miometrio y a la zona hipoecoica retroplacentaria, pues realmente nos bajó mucha la sensibilidad en el diagnóstico basado solamente usando pues las lagunas, y lo que preferimos es sumar los diferentes signos y herramientas que nos permitan alcanzar una mejor precisión en el diagnóstico. Bueno, perfecto. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para hacer la ecografía? ¿Qué edad gestacional? ¿Yo tengo que esperar a que tenga tantas semanas para hacer ecografía o debo buscar siempre signos de acretismo? A ver, realmente en este punto uno tendría el escenario perfecto. ¿Cuál es? El escenario perfecto es tener una paciente con factores de riesgo. La paciente con factores de riesgo, con una cesárea previa y con un saco de implantación baja, debería ser remitida a un centro de excelencia, que es lo que intentamos llegar a hacer, donde sea evaluada de forma cronológica para mirar el comportamiento de este saco gestacional. Entonces, digamos que el ideal es tener una evaluación temprana. Si no es así, la evaluación del segundo trimestre debería proporcionar como todas las herramientas para ir sacando conclusiones en cuanto a la predicción del diagnóstico. Hay una pregunta relacionada. ¿Por encima de cuántas cesáreas se aconseja hacer un Doppler placentario? A ver, en relación al Doppler placentario, como lo he mencionado, o sea, digamos que depende mucho del grupo que utilice la herramienta. Realmente hay grupos que utilizan escala de grises, y con la escala de grises le es suficiente para catalogar a una paciente de riesgo. Es más, quizás yo lo hago de esa forma, utilizo más la escala de grises para catalogar el riesgo, porque el Doppler tiene una gran limitante y es la subjetividad. O sea, cuando uno coloca la caja y pone el color en una placenta normal, pues vas a ver una gran cantidad de vasos que no sabes cuantificar si es normal o no normal. Obviamente, en el contexto de tener una placenta heterogénea, irregular, con múltiples lagunas, el uso del Doppler, como vimos en uno de los casos, pues era muy llamativo. Hay estudios que se basan, ya más que todo que en el Doppler, se basan en estudio de velocidades usando modelos en 3D, pero pues digamos que el Doppler es una herramienta que se suma a los demás factores o parámetros que nos ayudan a buscar ese diagnóstico. Bueno, perfecto. La siguiente pregunta. Uno está acostumbrado a que en las ecografías se reporte ¿tiene ACRETA o no tiene ACRETA? ¿Es necesario una información adicional? Bueno, como sabemos, el diagnóstico de acretismo es patológico. Entonces, el diagnóstico de acretismo lo hace principalmente la cirugía, ya una visualización directa, o cuando vos te enfrentas a extraer una placenta, y el reporte del patólogo. Sin embargo, las listas de chequeo, los modelos, lo que sugieren es que lo que uno catalogue es el riesgo o la probabilidad de tener la patología. O sea, hay muchas veces que uno ve tantas cosas, como en el caso grande que mostramos de muy altamente mórbido, donde todo era 1 más 1 y se daba para que ese diagnóstico, porque son placentas que se ven poco, tan agresivas y con tanta invasión. Entonces, digamos que lo que uno hace es catalogar el riesgo, pero más importante que eso, de decir tiene o no tiene, es tratar de evaluar la invasión y la localización topográfica, que es lo que va a permitir realmente el desarrollo de una herramienta por medio de una junta y la realización de una cirugía de mejor calidad, ¿no? Bueno, perfecto. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿la ecografía la debe hacer exclusivamente un perinatólogo? Y a esa pregunta, déjame, yo le sumo otra cosa. ¿Cómo podemos mejorar el entrenamiento de las personas que hacen ecografía, perinatólogos o no perinatólogos,
para tener una mayor detección o más temprana de acretismo? A ver, la primera pregunta es, yo creo que cualquier persona en cualquier centro es susceptible a enfrentarse a esta patología, o sea que cualquier ginecólogo que haga ecografía puede tener en sus manos un caso probable. Lo importante es sospecharlo, lo importante es catalogar el riesgo de las pacientes, lo importante es que si no nos parece algo normal, mientras adquirimos la experticia, pues tendríamos la necesidad de valorar a las pacientes por un centro donde se atiendan más casos. Nosotros estamos en una curva cada vez con más casos, pero hemos tenido en el tiempo una progresión hacia la predicción del diagnóstico quizás con mejor precisión que al principio. Y eso quiere decir de que realmente entrenamientos dirigidos pues a acretismo como tal existen algunos, pero realmente lo que depende es el centro de excelencia donde se maneje la patología basado principalmente en el número de pacientes que se tenga y los casos pues que uno pueda ver. Bueno, perfecto. Aquí hay varias preguntas, entonces voy a tratar de unirlas. Hay preguntas repetitivas sobre si hay, primero sobre la técnica. ¿Es mejor el angio 3D al Doppler en la visualización de acretismo placentario? Hay estudios que le dan más valor a esa técnica, ¿no? Yo sigo pensando que la subjetividad de los signos no permite ser concluyentes en muchos casos. Realmente, como mencioné en algún momento, a mí me parece esto, a mí me parece esto. Y eso realmente, por eso hablamos de ver y ver y ver casos que te generen como más seguridad de decir es probablemente tiene o no. Una de las técnicas que se usa hoy en día es más los volúmenes en 3D con color, y realmente lo que se trata en esas técnicas es de objetivizar el parámetro para hacer algo más claro en el contexto de un resultado, ¿no? A la hora de medir un resultado. Es por eso que cuando los estudios hablan de exactitud o precisión, pues realmente es muy variable, porque la mayoría de casos tienen sesgos de selección por el tipo de pacientes que se enfrentan y otros factores confusores, ¿no? Bueno, perfecto. La siguiente pregunta es, estando en un nivel 2, si llega una paciente al control prenatal con sospecha, ¿a qué edad gestacional debo remitirla y con qué paraclínicos al centro de referencia? ¿En qué casos debe ser de inmediata la remisión o en qué ¿Me casos debe repites esperar yo una semana? ¿Me la repites, por favor? ¿A qué edad? Sí, sí, se identifica en un nivel 2 una paciente con sospecha, ¿a qué edad gestacional la debo remitir al centro de referencia? Pues a la edad que se sospeche, diría yo, ¿no? O sea, si yo tengo una sospecha, debería de inmediato, o sea, pueda que te dé todo el tiempo para hacer una planeación cronológica, como lo decía, o sea, es muy especial tener una paciente completa. Miren el caso que mostré al principio, una paciente que nos llegó un viernes a las 6 de la tarde con sospecha de acretismo, con 36 semanas, con esa sospecha sin conocerla, sin ecografías previas institucionales. Es un reto para uno como ecografista dar una opinión, puesto que en ese escenario, o sea, irse en contra, digamos, de una resonancia y decir no tiene, contra una resonancia que decía compromiso de la pared abdominal, es bastante serio. Entonces, yo creo que el ideal es, ojalá uno pueda seguir cronológicamente las pacientes. Hay muchas pacientes, como mencioné lo del saco gestacional bajo, que es uno de los signos que no mostré mucho, es que los sacos se pueden mover, o sea, el corion se puede mover. Entonces hay pacientes que uno evalúa en primer trimestre y encuentras implantaciones bajas, pero a las 12 semanas ya no está bajo y se subió y el corion se va moviendo. Eso ya va en contra del diagnóstico, ¿no? Bueno, perfecto. ¿A qué edad gestacional se debe operar electivamente un acretismo? Y a eso una pregunta parecida, ¿cuál sería el plan de seguimiento y el momento ideal para la terminación del embarazo cuando el diagnóstico se hace en el tercer trimestre?
Pues depende de cada institución. En general, los reportes en la literatura dicen 34 hacia arriba, otros dicen 35, creo que el doctor Palacios Jaraquemada hace 35. Depende, pues en una paciente asintomática, en quien se pueda seguir, en quien se pueda programar, planear una junta, realizar como la evaluación prequirúrgica adecuada, pues entre 34 y 35 lo hacemos en la clínica, pero pues depende mucho de los síntomas, pacientes que han tenido episodios de sangrados. Esta paciente la operamos a las 30 semanas, tenía contracciones y un riesgo muy alto de hemorragia. Entonces, en general, paciente no complicada, con acretismo diagnosticado o con sospecha, en quien se puede hacer un seguimiento, 34 en adelante sería prudente. Bueno, muchísimas gracias. Ahí nos quedan unas cuantas preguntas. El doctor Juan Pablo Benavides va a dar su teléfono personal para que lo llamen 24 horas al día y él responderá sus preguntas. O de pronto yo creo que mejor se las responde al correo electrónico. Entonces, vamos a ir terminando. Les agradezco mucho la asistencia al doctor Juan Pablo. Gracias por compartirnos su experiencia. A los asistentes, gracias. Sabemos que es un horario difícil. Gracias por sacar el tiempo. Nos vemos dentro de 8 días con la segunda parte de esta conferencia. En esta segunda parte probablemente contestemos algunas de las preguntas que faltan. Protocolizado en acretismo placentario. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Benavides, y gracias a los organizadores. Gracias, Álvaro, y pues espero que haya sido de su agrado y que nos veamos en 8 días para completar este proceso de manejo y protocolo de estas pacientes, donde veremos realmente algo muy interesante, que son las propuestas ya del manejo en especial de cada uno. Muchísimas gracias.